En pie, hermanos, y vamos a orar al Señor para que nos entregue su palabra esta noche. Unámonos en oración. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti para darte las gracias por todo lo que tú nos das, porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Ahora, Señor, queremos pedirte que tú te quedes en medio, nos ayudes a entender tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda venir a nosotros. Quita todo obstáculo, Señor, de nuestros sentidos e instrúyenos, capacítanos para toda buena obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que los días martes estamos estudiando. Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 9. La palabra de Dios dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, después de los 4 primeros sellos que corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis, que vimos que todos ellos eran muy paralelos y de igual extensión, el quinto sello en realidad cambia el formato y es un poco más largo, aunque usted va a notar que es más corto que en relación al sexto sello que va a ser roto. El quinto sello, hermanos, que es el que nos disponemos a estudiar esta noche, introduce otro de los temas del discurso escatológico del Señor Jesús, ya que hemos mencionado que cada uno de estos sellos en realidad corresponden a las señales penúltimas antes de su venida. No digo las últimas señales, sino las penúltimas, que nos anticipan lo que el mismo Señor dijo que era el comienzo de dolores. Y siendo que uno de estos temas es precisamente el de la persecución, ahora vamos a notar, hermanos, que entran en un contraste, porque hemos visto a los 4 jinetes y la meta de los 4 jinetes es engañar, es matar, es destruir. Entonces estos 4 jinetes que galopan de manera rápida y acelerada en contra de la humanidad, su meta es la muerte. De ahí que no es casualidad que ahora en el quinto sello se nos hable acerca del martirio. Y esto, hermanos, tiene mucho sentido porque el mismo Señor Jesús, advirtiendo a sus discípulos, Él dijo que los creyentes debían de cuidarse mucho porque en los postreros tiempos a los cristianos se les iba a entregar a los tribunales, se les iba a azotar en las sinagogas, y por causa del nombre de Jesucristo muchos de ellos tendrían que comparecer ante los reyes para dar testimonio ante cada uno de ellos. Y esto se une específicamente al hecho de los arrestos, la persecución a las que los creyentes tendríamos que ser sometidos. El testimonio de la palabra implica precisamente
ponerse en el camino de esos 4 jinetes y tratar la manera de detener con el testimonio de la palabra su avance de muerte. Sabemos que la predicación del evangelio es la verdad. Si entonces la predicación del evangelio es la verdad, esa verdad se va a oponer al jinete que cabalga un caballo blanco, que es el jinete de la mentira. Si el evangelio es la proclamación de la paz, el evangelio entonces se va a colocar frente al camino del jinete que va con el caballo rojo encendido, que representa la guerra, la espada, la violencia, porque el evangelio tendrá que tener esa resistencia de vida a ese jinete que va galopando buscando la muerte de los seres humanos. Si la predicación del evangelio es la justicia, es la equidad, es la igualdad, es la solidaridad, nos vamos a tener que topar con el jinete negro, al jinete que va cabalgando el caballo negro, que simboliza el mercado negro, la corrupción, que simboliza la injusticia, la desigualdad, todos los sistemas económicos que subyugan al hombre y que lo conducen a la muerte. Si predicamos el evangelio, al final de tanto nos estaremos enfrentando cara a cara con el reino de la muerte, que es representado con el jinete que va cabalgando el caballo amarillento. Entonces, la predicación del evangelio nos va a colocar en el camino de la muerte. Hay 2 opciones: o vemos cómo esos 4 jinetes siguen galopando de manera acelerada, matando a los seres humanos, y simplemente lo seguimos viendo desde el palco en el hipódromo, o nos metemos en la pista para detener el avance de estos jinetes y sus caballos con el evangelio de vida. El problema es que si nos metemos a la pista, nuestro destino paradójicamente va a ser la muerte. Por eso entonces, hermanos, usted va a notar que después de estos 4 sellos que han sido rotos, el quinto tiene que ver con el tema del martirio. Entonces, hermanos, uno encuentra un contraste bien marcado con esto, y por eso es que el versículo 9 dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. ¿Cómo interpretamos la palabra altar? Bueno, en primer lugar, hermanos, este es un término que hace referencia a uno de los muebles que había en la tienda de reunión y posteriormente en el templo que construyó Salomón. Pero el problema es que hay 2 tipos de altares. El altar que se ubicaba en el atrio, que era el altar de los holocaustos, donde se colocaban las partes que habían sido sacrificadas del animal al fuego, o las vísceras. Y está el otro mueble, que es el altar del incienso, que se ubicaba en el lugar santo. Entonces, la pregunta nos lleva a pensar cuál es el altar al que acá se está haciendo referencia. Obviamente, hermanos, que cuando hablamos del altar de los holocaustos, nosotros sabemos que ya no tenemos necesidad de ningún otro sacrificio, porque el sacrificio de Cristo lo hizo todo posible para estar delante de Dios. Sin embargo, una mención que se hace clara aquí en el libro de Apocalipsis es el altar del incienso, o el incienso, que son las oraciones de los santos que suben ante la presencia del Señor. El problema, hermanos, es que al hablar acerca de este altar al que hace referencia el versículo 9, se está hablando de la muerte. Por eso es que dice claramente que vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio.
es decir, la muerte, por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Entonces, la referencia directa es que de la misma manera en que Cristo es ofrecido ante el Padre como sacrificio vivo, capaz de redimirnos de nuestra miseria de pecado, estamos más que claros que descansamos en toda la obra que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada por ganarnos la salvación, porque Cristo ya la ganó por nosotros al ofrecerse como una ofrenda agradable ante Dios. Entonces, ¿cómo es que los creyentes, los discípulos de Jesús, están en este altar en la presencia de Dios? Que es lo que Juan de Patmos vio. Si bien es cierto, nosotros no hacemos nada para ganar nuestra salvación, y esa es una realidad que queda evidenciada en todo el Nuevo Testamento, si nosotros como discípulos de Jesús también participamos de la muerte con Cristo al ser testigos de ese sacrificio de vida que se concluye en la resurrección. Por eso, hermanos, es que es importante notar esto, porque cuando el creyente cree en Jesús, participa con Jesús en esa ruta de muerte. ¿Por qué en esa ruta de muerte? Porque aquellos que hemos creído en el Señor, ahora hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero eso automáticamente nos coloca en una posición de enemigos con el antirreino. Cuando un creyente ha nacido de nuevo y asume su posición de seguimiento, como Jesús lo dijo, tomando la cruz y siguiéndolo a Él, la cruz es un símbolo de muerte. Y en ese sentido, el trasfondo que tiene este texto al hacer referencia precisamente a estos mártires que están bajo el altar, significa que también los creyentes participan de la vida que Cristo da por medio de su muerte. Fíjese que esto es interesante, hermanos, porque cuando uno lee pasajes como Filipenses capítulo 2 versículo 17, vea lo que Pablo dice en ese pasaje. Y aunque mi vida fuera derramada, oiga, sobre el sacrificio, está hablando de que Él se va a derramar como sacrificio. Él dice, y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Pablo lo que está diciendo es que está preso por causa de la palabra y por causa del testimonio, y que eso es como un sacrificio que se derrama sobre el sacrificio mayor que es Cristo Jesús. No porque esa acción de persecución signifique que eso nos garantiza la vida eterna, porque ya dijimos y establecimos que Cristo ganó la salvación por nosotros y nosotros descansamos completamente en Él. Participamos del sacrificio de Cristo en el sentido que nos volvemos en sus testigos. La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como testigo es la palabra mártir. Por eso es que en ese versículo 9 dice que él vio bajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Entonces, hermanos y hermanas, lo que estamos viendo acá junto a Juan de Patmos es que los mártires son almas, no porque carecen de cuerpo, sino porque tienen la vida. Cuando un mártir entrega su vida por la causa del evangelio,
La entrega, hermanos, porque sus convicciones son fuertes y determinantes. Sabe que ese sacrificio que se ofreció en la cruz del Calvario es tan valioso que necesita ser proclamado y anunciado para contrarrestar la fuerza de los 4 jinetes que están llevando a los hombres a la muerte y a la condenación. Pero el problema es que el martirio para el cristiano en estas circunstancias no se vuelve en una opción, sino en su determinación. Aquí, hermanos, es donde es importante que hablemos acerca de la teología del martirio. Muchos lamentablemente no conocen el valor que tiene el martirio para el avance de la iglesia, para que el evangelio siga avanzando en este mundo y contrarrestando al antirreino. Usted sabe que el primer mártir de la iglesia fue Esteban, quien por causa de la palabra de Dios tuvo que ofrecer su vida. Pero ¿qué fue lo que ocurrió cuando Esteban murió por ser testigo de Jesucristo? Por declarar que el que estaba sentado a la diestra de la majestad del Padre era Jesucristo. ¿Qué significó eso para la iglesia? Bueno, la Biblia dice que se desató una gran persecución en Jerusalén. Pero el efecto de esa persecución, el efecto de ese hostigamiento del antirreino representado en la religión judía, significó que la iglesia saliera de Jerusalén y predicara donde quiera que iba. Eso que ocurrió fue el resultado de la sangre de Esteban que cayó en tierra. Entonces, el martirio lo que provoca es la expansión del evangelio, el crecimiento de la iglesia. Note, hermanos y hermanas, cómo estos conceptos que Juan de Patmos nos está describiendo chocan con los parámetros de crecimiento que algunos quieren implementar para que el evangelio crezca. Hay gente que cree que si se hacen actividades, si se hacen algún tipo de modificaciones en la liturgia, eso va a ser atractivo para que la gente pueda venir y el evangelio siga creciendo. Y yo no le estoy quitando mérito a las actividades que podamos planificar y realizar, porque nosotros mismos las tenemos. Pero pensar que la iglesia y el evangelio va a crecer sobre la base de actividades es un engaño. La iglesia solamente va a crecer sobre la base de la muerte, y la muerte es el resultado del seguimiento que como discípulos nosotros estemos dispuestos a asumir. Usted tiene 2 opciones, ya se lo dije. Una opción es que se quede sentado viendo cómo esos 4 jinetes arrasan con la mentira, con la guerra, con la violencia, con la corrupción, con el narcotráfico, con las enfermedades, con la peste, y ver cómo muchas personas están siendo llevados por el Hades y la muerte a la condenación eterna. Y es una actitud muy cómoda que muchos cristianos toman. Simplemente ver cómo la muerte, la maldad sigue floreciendo. Y es más, hasta nos excusamos y decimos cosas como: hermanos, si de todas formas esto ya estaba escrito, como pretendiendo justificar nuestra comodidad y nuestra mediocridad cristiana. Pero en realidad, hermanos, el llamado que Jesús nos hizo es asumir el evangelio con todo el compromiso que eso significa. Y que así como Jesús asumió el compromiso de salvación por nosotros hasta llegar al mismo martirio, también si nosotros queremos ser fieles seguidores de Jesús, tendremos que ir a las arenas donde estos 4 jinetes están arrasando a la humanidad con la muerte. Usted se supone
y yo que servimos a un Dios de vida. Pero Dios utiliza nuestra muerte para seguir llevando vida. Entonces es ahí, hermanos, donde el apóstol Pablo dice, y con justa razón, aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El de Cristo. Esto al final termina redundando en el avance del evangelio. Por eso es que alguien dijo que la sangre de los mártires es esa semilla que hace crecer a la iglesia. Ahora note, dice el versículo 9 en su segunda parte, ellos habían muerto porque dice, habían sufrido el martirio por causa de dos cosas. Número uno, de la palabra de Dios. Número dos, por su fidelidad en su testimonio. Son dos cosas importantes. Una cosa es que una persona sepa que Jesús es el Señor y lo diga, y otra cosa es que lo viva. Son dos realidades diferentes. El que dice que Jesús es el Señor, pero no lo vive, es el que está sentado viendo como otros están ofreciendo su tiempo, su vida, sus recursos, hasta su última gota de sangre por la causa del evangelio. Solo ven. Y si uno les pregunta, ¿y para usted quién es Jesús? Es mi Señor. Y si es su Señor, ¿por qué está sentado y no hace lo que Él le ha pedido que haga? Porque no toma su cruz. No, porque estoy cómodo, yo no me quiero meter en problemas. Me quedo a un lado. A mí no me gusta eso de meterme en problemas ni tener compromisos. Ese en realidad no es testigo de Jesús. Porque testigo de Jesús es el que confiesa que Jesús es Señor, pero va más allá, vive para su Señor, de tal manera que si fuera necesario entregar su vida por lo que cree, estaría dispuesto a hacerlo. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia entre cristianos del montón que abundan y aquellos que viven el evangelio día con día. Amados hermanos, quiero decirles que como no conocemos mucho de la teología del martirio, y no la conocemos no porque no esté ahí la evidencia bíblica, la reflexión teológica, sino porque para nosotros es más cómodo estar sentado y solo viendo. Pero como ya lo dije, esa es una traición al evangelio y a Jesucristo. Jesús dijo algo muy importante: mas busquen primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Nuestra meta como cristianos es buscar el reino de Dios. Oiga, lamentablemente nosotros no, cuando nos conviene, leemos mal la Biblia, porque buscar el reino de Dios y su justicia implica meterse en la pista de estos cuatro jinetes para detenerlos. Y eso va a significar que estos cuatro jinetes, si el Señor se los permite, van a poder tocar su carne, su cuerpo. Esa no es una realidad ajena para muchos cristianos. Quiero decirles que los cristianos somos el grupo más perseguido en el mundo, en países como Corea del Norte, Somalia, Sudán, Irán, Pakistán, en África. Los cristianos están siendo perseguidos por lo que creen y por lo que viven. Mientras la otra parte de la iglesia, donde nos encontramos nosotros, le rehuimos al compromiso. No asumimos con propiedad lo que significa ser testigo de Jesucristo. Por eso, hermanos y hermanas,
Siendo sinceros, no hay evangelio sin cruz. Y no hay cruz sin muerte. Si a usted le dibujaron una faceta del evangelio donde le han dicho que el evangelio le van a venir a resolver sus problemas, donde todo es paz y felicidad, le han vendido un evangelio adulterado, lo han estafado. Usted es un convencido, no un arrepentido. Pero el auténtico discípulo de Jesús sabe que si fuera necesario ofrecer su vida por causa de aquel que murió por él en la cruz del Calvario, él estaría dispuesto a hacerlo. Y es ahí donde se mide nuestro compromiso con la palabra y con nuestras convicciones. Todos somos cristianos hasta que se nos pide que hagamos algo por Él. Todos decimos amar a Dios hasta que Él nos pide que hagamos algo por Él. Por eso, hermanos y hermanas, no hay evangelio sin cruz y no hay cruz sin muerte. El martirio puede ser visto humanamente hablando como una derrota, pero en realidad es la mayor victoria que se puede tener. Satanás, el mundo, cuando vieron a Jesús colgado en el madero, pensaron que esa fue su mayor victoria y la mayor derrota del reino de Dios. Para ellos era su mayor triunfo y ellos dijeron: esta es la peor derrota que Dios ha tenido, le matamos a su hijo. Pero lo que no sabía Satanás, lo que no sabía el mundo, es que a través de esa gloriosa muerte, la vida eterna vino a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso, hermanos, es que también la idea del diablo, y el diablo lo ha entendido muy bien. ¿Por qué cree que el diablo trata la manera, el antirreino, el mundo, trata la manera de ser muy amigable con la iglesia? Trata la manera de bajarle las exigencias y hacer más cristianos más acomodados. ¿Por qué? Porque sabe que una iglesia que es cómoda, una iglesia que no toma su cruz, una iglesia que no va tras el seguimiento de Cristo, es una iglesia que ni cosquillas le hace al antirreino. Es más, el diablo tiene muchas, como lo vimos anteriormente, sinagogas de Satanás. Hoy podríamos decir, hay muchas reuniones evangélicas donde el diablo está contento que los evangélicos estén como están, entretenidos en sus shows, entretenidos en sus aspectos vanos de la vida, discutiéndose si el color de la mantelina debe ser blanco o negro, discutiéndose hasta dónde debe ser lo permitido en la iglesia, si hay que ir al cine o no hay que ir al cine. Mientras los cristianos nos discutimos por esas frivolidades, el diablo está contento porque es una iglesia inoperante que ni cosquillas le hace al antirreino. Pero cuando el diablo comienza a notar que hay una voz como la de Juan el Bautista que clama en el desierto anunciando el camino de vida, anunciándolo y viviéndolo, ese es un problema para Satanás. Y el problema, hermanos y hermanas, es que lamentablemente seguimos viviendo un cristianismo muy light, muy cómodo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, supeditamos nuestra experiencia de fe a nuestros intereses y a nuestra propia comodidad? A veces un partido de fútbol detiene a muchos de venir a la iglesia. A veces, hermanos y hermanas, el temor al compromiso nos hace evadir la responsabilidad de evangelizar y de llevar a otros el mensaje de salvación a nuestras colonias, a nuestras comunidades. Es más fácil ver desde afuera.
Pero si usted le pregunta a estas personas, oiga, ¿y usted estaría dispuesto a dar su vida por Jesús? Amén, dicen. Pero es mentira. Seríamos quizás los primeros que saldríamos en guinda huyendo de la persecución. ¿Sabe qué es lo que la iglesia necesita? Una sacudidita. Necesita el trigo ser zarandeado para que la cizaña salga volando. Por eso la pregunta que usted debe de hacerse esta noche es: ¿en realidad estoy viviendo el evangelio? ¿O simplemente estoy haciendo bulto en una iglesia? Si nosotros, hermanos, no tomamos con determinación la palabra de Dios, nos volveremos personas que seguiremos viendo cómo estos 4 jinetes siguen arrasando con la injusticia, la corrupción, la violencia. Y ya le dije, nos excusamos diciendo, Cristo va a resolver todo. Pero nos conviene aquellos pasajes cuando el Señor dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Si Dios nos escogió para que fuésemos sacerdotes, embajadores de su reino, téngalo por seguro que en su itinerario de viaje, la cruz no es su opción, es su determinación. No existe evangelio sin cruz, hermanos. Porque mientras nosotros de este lado del mundo, ya le dije, seguimos en frivolidades, al otro lado del mundo, hombres, mujeres, niños, jóvenes están ofrendando su vida por la causa del evangelio. ¿Sabía usted que nosotros, hermanos, acá en nuestro país, El Salvador, hemos tenido mártires de la iglesia? Hablo de evangélicos. Probablemente quizás ni sepa usted cómo se llamaban ellos. Y no lo sabe porque para nosotros nos ha resultado más cómodo olvidar eso. Pero vea estos que están aquí, hermanos. Estos, por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio, habían ofrecido su vida. Y dice el versículo 10, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo? Y reconoce, vea esta cuádruple característica: soberano Señor, santo y veraz. ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? En el trono de Dios los santos claman con voz potente al juez de toda la tierra, y aquí piden justicia aún después de muertos. La intensidad de su súplica indica una insistencia y una perseverancia, del mismo modo que en el caso de la viuda en la parábola del juez injusto. Y Jesús esa misma parábola la concluye preguntando: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Entonces el clamor de los mártires va dirigido al Señor, al que ellos llaman, número 1, soberano Señor, que es un reconocimiento de su señorío, soberano. Y en ese reconocimiento lo que los mártires están diciendo: Señor, la última palabra no la tuvieron los victimarios que arrebataron con violencia nuestra vida. Al empuñar un arma, al golpearnos y al perseguirnos, ellos pensaron que tenían el control sobre nuestras vidas, pero se equivocan, porque la última palabra no la tiene el victimario, sino el juez del universo que está sentado en el trono de gloria. La otra frase, santo y verdadero, usted sabe que se encuentra 2 veces en el Apocalipsis. Una ya lo vimos cuando se aplicó a la iglesia de Filadelfia, hablando de Jesús. Ellos están diciendo: tú eres un Dios santo y verdadero.
y nuestra sangre desde la tierra clama por justicia. Esta gente estaba comprometida con el proyecto de vida de Dios aún después de la muerte. Vea, hermanos y hermanas, ellos ya descansan en la presencia del Señor. Ellos gozan de la presencia del Señor, pero en ellos hay todavía un interés por lo que a nosotros no prestamos interés, que estamos aquí todavía. Una de las peticiones del Padre nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Dice eso su Biblia, hermano? Eso es lo que dice. Venga. Pero ¿cuál es la petición de nosotros como cristianos? Llévanos, porque es más fácil escapar. Y es verdad, hermanos, que llegará un momento en que la eternidad absorberá nuestro tiempo y nuestra historia. De eso se trata los rollos, el rollo que se ha abierto con sus 7 sellos. Pero mientras estamos acá, somos embajadores de Cristo. Y eso implica que nosotros debemos, hermanos y hermanas, procurar que el reino de Dios venga. Pero ¿cómo lo hacemos? Procurar que el reino de Dios venga va a implicar, hermanos y hermanas, que nuestra vida puede correr peligro. Hay una pregunta acá que dice, es un grito que los mártires hacen: ¿hasta cuándo? Y este es un clásico entre los profetas, los salmos y dentro de la literatura apocalíptica. ¿Hasta cuándo, Señor? La pregunta aquí es: ¿se trata de una súplica de venganza la que estos hombres piadosos están haciendo? No. Ellos están ahí precisamente porque han sido hombres piadosos. Lo que los mártires están pidiendo, hermanos, es que la justicia de Dios venga a la tierra y que la violencia cese contra tantas personas inocentes. Lo que los santos están pidiendo es que Dios se vengue, es dejándole la venganza a Dios. Él mismo lo dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los santos dicen: nosotros no podemos vengarnos, Señor, no podemos tomar la justicia por nuestra propia mano porque es imperfecta. Pero tú eres un Dios veraz y santo, que sí has de tomar la justicia en tus manos y le pagarás a cada uno según sea su responsabilidad. Por eso es que la sangre de los mártires es una sangre que habla de la fe viva de ellos, que aun cuando están muertos siguen apelando a la justicia y al reino de Dios. Por eso es que el Señor Jesús les dijo a aquella generación religiosa que se creían buenos, pero en realidad eran promotores de la violencia y de la muerte. Jesús les dice: así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Entonces la sangre de los mártires clama por justicia. Pero vea lo que dice el versículo 11: entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número. Oiga, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Ellos ya murieron, terminaron su carrera invictos. La pregunta es si nosotros somos de ese número de consiervos y hermanos que también hemos de sufrir por la causa del reino de Dios. ¿Cuál fue la respuesta que Dios les dio a ellos? Fue una respuesta triple.
Número 1, se les dio ropas blancas, que es símbolo de dignidad, de pureza y de santidad. Cuando usted se comienza a oponer al antirreino, de usted van a decir una serie de pestes y barbaridades. No se defienda. Allá en los cielos hay un Dios que nos defiende y le dará a cada uno según sean sus obras. Aquí de nosotros podrán decir muchas cosas, pero Dios nos va a revestir de dignidad, porque son ropas de justicia. La segunda respuesta que el Señor les da es que deben de esperar. Significa, hermanos, que muchas veces seguir en el camino del evangelio va a significar la muerte. Puede ser que nos llegue la muerte por causa del evangelio. Nosotros, hermanos, tenemos ideas bastante triunfalistas, y una de ellas es: no, es que si soy hijo de Dios a mí no me va a pasar nada. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, es verdad. Esa es una verdad innegable de la palabra de Dios. Pero si Dios permite, no solo que le toquen el cabello, sino que le vuelen la cabeza, así como Pablo, ¿estaría usted dispuesto, hermano? Por eso yo le digo, ¿por qué Dios necesita mártires hoy en día? Porque la sangre de los mártires es la expansión del evangelio, del reino de Dios y de vida. Si hoy no tenemos mártires, es porque somos amigos del mundo. Pero el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Lo siguiente, la tercera respuesta que Dios le da hasta que se complete el número total de sus mártires, es lo que dice. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca? Cruz, muerte, pero nuestra muerte será la vida que le permitirá a muchas personas encontrar la única esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Puede ser que nos toque eso. Jesús lo dijo: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los malos, los violentos, quieren acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron un solo anuncio del reino hasta que vino Juan, dijo Jesús. Pero no quiero terminar esta enseñanza sin antes decirle lo siguiente: las víctimas de la tierra, los que mueren acá como víctimas, son los vencedores en el reino de Dios. Y los victimarios que se sienten fuertes por su poder económico, por su cuello, por su posición, vamos a ver más adelante que van a ser aterrorizados por la ira divina. Entonces, hermanos, bienaventurados los que mueren en Cristo Jesús, porque sus obras con ellos siguen al más allá. Amén. Que Dios nos ayude, porque la invitación es a ser agentes de vida y no de muerte. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Si esta noche hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, este es el evangelio, amigo. Lo que acabas de escuchar es el evangelio. Tú decides si lo tomas o lo rechazas. Fácil no será en tus propias fuerzas. Dios estará contigo. Seguir a Jesús muchas veces nos va a colocar en una posición bastante incómoda frente al mundo. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Esta es la oportunidad para hacerlo. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, que sabe que no ha vivido un cristianismo auténtico?
¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, que Dios nos dé fuerza y fe para enfrentar el día malo que se acerca, donde nuestra fe será probada y donde nuestra fe determinará si somos seguidores de Jesús o no. Le invito a que se ponga en pie y nos unamos a esta oración. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oiga esto. Si acaso me preguntas tú, seguro que responderé: ¿a quién sino a Jesús? Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de servirle yo? Seguro te responderé: ¿a quién sino a Jesús? Padre que estás en los cielos, aquí está tu pueblo. Pueblo que tiene la vida por la muerte que se hizo en la cruz. Porque por su muerte ahora tenemos garantía de vida eterna. Al tomar tu cruz y seguir por el camino del sufrimiento y del martirio, nos invitas a nosotros a ser tus discípulos. Señor, yo quiero pedirte por esta congregación específicamente, que ha escuchado tu palabra esta noche, para que nos ayudes a renovar nuestro compromiso de fidelidad a ti, siendo testigos de la palabra y fieles al testimonio. No solamente ser creyentes de palabra, no solamente proclamando tu señorío de palabra, sino viviendo tu palabra. Y al vivir tu palabra, nos colocaremos en ese camino que pretende destruir a los hombres. El antirreino vendrá sobre nosotros. Algunos tendrán que ser perseguidos, otros tendrán que ser sacrificados. Pero al final, Señor, la sangre de los mártires expresará la fe viva de un Dios que hizo posible nuestra redención. Y podrán silenciar nuestra voz, pero jamás tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser testigos hasta las últimas consecuencias. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano.